nuestras manos sobre el hermano Frank. Padre, esta noche venimos, Señor, hambrientos de tu palabra. Por eso te pedimos que tú unjas a tu Hijo, para que ponga en su corazón las palabras que tú sabes que nosotros necesitamos. Y al recibir esa palabra, Señor, nosotros demos fruto del 100 por uno. De tu Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Se pueden dar la paz. Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a los que se van a conectar a través del internet durante esta semana, durante estos días. Sean todos bienvenidos en nombre del Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 24 de Ezequiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este capítulo es muy interesante porque aquí pues se habla ya de la destrucción de Jerusalén. Acuérdense que Ezequiel fue llevado al exilio primero que el resto de los habitantes de Jerusalén. Ezequiel fue llevado a la ciudad de Tel Aviv, en Babilonia, en lo que después fue a Siria. Fue llevado en la primera remesa, donde se llevaron a la gente importante y a la gente que tenían una especie de trabajo, oficio que era necesario en Babilonia, y después dejaron un rey títere, si se recuerdan, y al final este rey títere se unió con pueblos cercanos para hacer la guerra, pensando que los egipcios le iban a ayudar, y pues no, los egipcios no vinieron. Entonces fue cuando fue finalmente la destrucción de Jerusalén. Entre que Ezequiel fue llevado al exilio y la destrucción de Jerusalén pasaron como 10 o 12 años que estuvo en el exilio antes que se derrumbaran a Jerusalén. Por eso este es el momento que se cumple todas las profecías que habían venido diciendo Jeremías en Judá, en Jerusalén, y Ezequiel en Babilonia. Recuérdense que los dos ministerios tuvieron parejo, uno en Judá y otro en Babilonia. Y también vamos a ver otro acontecimiento que sucedió, la muerte de la esposa de Ezequiel. Así que vamos a leer en el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el día 10º del 10º mes del 9º año me fue dirigida la palabra del Señor diciendo. O sea, ven como Ezequiel es muy específico. Los relatos de Ezequiel en su profecía no es un cuento de hadas, no es un lugar supuesto, desconocido. Ezequiel es un hombre que está en un lugar real, está en la historia, vivió dentro de la historia. Esto no quiere decir que si eres real, que si la ciudad, que todavía se puede ver la ruina donde está este Tel Aviv de Babilonia, no es de Israel, da fechas, da absolutamente fechas comprobables por la historia. Así que sí se ve que si todos estos datos son comprobables, definitivamente las visiones tienen también que ser verdad y que ser comprobables. Cada día, mientras mucha gente en la iglesia pues se aparte, dice que todo es fábula, cada día los científicos se acercan más a descubrir los lugares. Increíble. Antes la iglesia creía y los científicos criticaban, ahora la iglesia no cree y los científicos encuentran los lugares. Ya se encontró la ciudad de Sodoma y de Gomorra, se sabe por qué se destruyó, que llovió azufre, se sabe por qué llovió, cómo llovió azufre. Cada día se encuentran muchos. Ahora se encontraron inclusive la casa de Pedro en Betsaida, que hasta ahora no se sabía que Pedro era de Betsaida, pero se ha encontrado la ruina de una iglesia sobre la que fue la casa de Pedro cuando vivía en estas. O sea que cada día se encuentran cosas que exactamente dicen que pasaron en el lugar que la palabra de Dios dice que pasó. O sea que por eso esta profecía es muy exacta, es en el año 30, y es muy posible que esa fuera la edad del profeta Ezequiel. Posiblemente que Ezequiel tuviera 30 años en ese momento. A veces uno se imagina los profetas, gente vieja con la barba. Igual que uno siempre se imagina a San Pablo calvo y viejo ya, y San Pablo cuando fue a Damasco tendría 20 o 21 o 22 años. O sea, Pedro, que para nosotros es un viejo, tendría 30 y pico de años. Hoy en día diríamos que es un muchacho, ¿no? Pero como estaba acostumbrado a verlo en
en imágenes ya viejos, pues tenemos la idea que toda esa gente fueron viejos. Ezequiel tendría unos 30 años. ¿Y por qué? Porque dice Números 4:3, eso es muy importante por muchas cosas. Número 4:3 dice que los sacerdotes comenzaban el servicio del templo a los 30 años. Era todo lo de la casta sacerdotal, eran castas sacerdotales, estaban en sus tribus, pero no comenzaban a servir en el templo hasta que cumplían los 30 años. Cuando cumplían los 30 años, había un ritual en el templo, que ahora van a entender muchas cosas. Había un ritual en el templo que metían al que iba a ser, a que era sacerdote de tradición, pero que iba a ser, iniciarse en ese momento, se metían en el agua completo, era como un bautizo, lo metían dentro del agua y después lo ungían y ya era sacerdote a los 30 años de edad. Por eso ustedes ahora van a entender a qué edad se bautizó, supuestamente, porque no es un bautizo como el de la iglesia, pero a qué edad Juan bautizó a Jesús. A los 30 años. ¿Qué descendió sobre Jesús? La unción del Espíritu Santo. Tú no ves que Jesús tenía 30 años, que Jesús en ese momento fue también instituido sacerdote. Fíjate como todo en la Biblia, todo encaja de una forma que ni con una computadora yo creo que lo pueden hacer. Ese era el requisito. Y también por este tiempo que habla aquí, pues podemos entender que Ezequiel vivió durante los años por lo menos creció durante los años del rey Josías. Si ustedes se acuerdan, no, por ahora que no, el rey Josías fue el rey que hizo la reforma en Israel. Parece que todos los reyes eran pésimos reyes, hasta que el rey Josías hizo encontrar la ley, limpió el templo, que se le llama el buen rey Josías. Así que Ezequiel tiene que haber crecido en este ambiente de reforma que tuvo en tiempo de este gran y último de los grandes reyes de Israel. Por eso el ministerio profético de Ezequiel fue, de cierta manera, una compensación del ministerio sacerdotal que él no pudo realizar. Porque si aquí tenía 30 años, quiere decir que él lo sacaron de Jerusalén antes de poder ser sacerdote. Tendría 25 años cuando lo sacaron de Jerusalén. Por eso pues se piensa que el Señor le dio esta profecía como una compensación a que él no llegó a recibir el sacerdocio que era de toda la familia de ellos, venía desde la época de Aarón. O sea, el Señor lo llamó a otro tipo de trabajo. En este caso el sacerdote, porque era de casta sacerdotal, el sacerdote fue constituido como profeta. Por eso si Ezequiel tenía 30 años, en el año 593 de nuestra era, que es cuando se sabe que dice esto, tiene que haber nacido alrededor del 622 de nuestra era, que es la edad que debe haber nacido. Y dice que a eso del año 600, cuando tendría 23 o 24 años, este profeta se casó. Y junto con su esposa se fue exiliado a Babilonia. Salió a Babilonia exiliado en el año 597, a la edad de 26 años. Y la última profecía del libro de Ezequiel 29:17, está fechada en el año 571, cuando él tenía 51 años, prácticamente un niño. Mientras tanto, ya había perdido a su esposa cuando él tenía 37 años. Se supone que había perdido a su esposa. Y él nos dice después a continuación, vamos a leer el versículo 2 y dice así, que tiene que ver con esto que hablamos. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día de hoy, porque hoy mismo el rey de Babilonia ha atacado Jerusalén. En parábola hablarás a la casa rebelde y les dirá: esto dice el Señor Dios, prepara una olla, prepárala y pon agua en ella. Añádale un trozo de carne, la mejor parte, pierna y espalda, llénala con los mejores huesos, toma lo mejor del ganado, dispón bajo la olla un cerco de leña para que hierva con fuerza y cuece también en ella los huesos. El profeta Ezequiel fue un profeta que trabajó mucho con cosas visuales. Él hacía cosas que el Señor le mandaba hacer cosas, no solo hablar, sino hacer signos que la gente podía ver y de esa forma recibir
mensaje. Ezequiel nos dice que estaba cautivo junto al río Quebar, muy cerca de Babilonia, y aquí el Señor le da la noticia que Jerusalén había caído. Jerusalén cayó en el año 605 antes de Cristo. Fue el año que cayó Babilonia, cuando Daniel y el profeta Daniel y el resto de los cautivos fueron llevados a lo que era Asiria. Jerusalén fue atacada, el tesoro del templo fue robado y todo el mundo fue sacado de la ciudad. Ezequiel fue, como le dije, fue llevado en la primera fase que hubo de cautivo, que eso lo vemos en Segunda de Reyes 24:12, que es cuando en Reyes ahí cuando se explica la caída de Judá, cómo fue la caída del último baluarte y que se cumplieran las profecías del Señor. Por eso, y eso lo he dicho anteriormente, el ministerio de Ezequiel comenzó cuando Judá todavía existía, cuando Judá todavía, un títere y todo, era un reino bajo el dominio de Babilonia. Por eso el mensaje de Ezequiel, igual que el de Jeremías, fue una reprensión. Fue continuamente reprender la intención, el deseo, la forma que tenían los judíos, que ellos querían de todas formas escapar de alguna forma del juicio que Dios le había dicho que venía sobre la ciudad. El Señor le había dicho bien claro por Jeremías que sobre la ciudad venía juicio por sus pecados. Y ellos continuamente trataban de sacarse eso de arriba, como que llamando a los egipcios para que los egipcios vinieran y los ayudaran, llamando a los pueblos que los rodeaban haciendo pactos con los babilonios. Ellos de todas formas que creían que por sus medios podían escaparse de la justicia de Dios, como mucha gente cree, a lo mejor que se hace siempre coincidir y después hacen algo bueno, pensando que con eso bueno que hacen van a escapar de la justicia de Dios. El hombre no cambia para nada. Ezequiel tuvo esta gran visión, que vino la palabra de Dios sobre él. Ezequiel se expresa de una manera, como les dije, totalmente diferente. Y es así, el nombre de Ezequiel, con eso que todo lo que tiene la partícula y él, al final, él quiere decir Dios. Todos los nombres, Manuel, todo que termine en él, la palabra particular siempre se refiere a Dios. Luego entonces, Ezequiel significa fortaleza de Dios. O también se puede traducir como fortalecido por Dios. O sea que este nombre le vino bien a Ezequiel en todo su camino profético, porque fue un profeta que habló y le tocó hablar bien duro sobre la casa de Israel. Y vemos que el Señor le da a Ezequiel esta forma profética de hablar sobre poner este tipo de profecía en cuanto a una olla, la famosa profecía de la olla de Ezequiel. El Señor le va a derramar el mensaje a través de algo, como vimos anteriormente, que se paró la puerta de la casa y que sea todas esas cosas que a la gente le parecería rara. Vamos a ver lo que dice del 6 en adelante. Dice: esto dice el Señor Dios: hay de la ciudad sanguinaria, de la olla con herrumbre, de la que no se le va la herrumbre. Trozo por trozo, sácala sin echar suerte sobre ella, pues su sangre está dentro de ella. La ha derramado sobre una piedra desnuda, no la ha derramado sobre la tierra para que pudiera cubrirla el polvo. ¿Para qué indignarme hasta el límite de mi ira y tomar venganza? He derramado su sangre sobre una piedra desnuda para que no la puedan cubrir. Esto dice el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria. Yo también voy a hacer una inmensa pira. Añade leños, enciende fuego, cuece la carne hasta que se consuma. Espolvorea especias y quémala sobre los huesos. Luego déjala vacía sobre las brasas para que se calienten, llegue a estar candente su bronce, hasta que se funda en su interior su suciedad y se consuma su herrumbre. Cuánta fatiga y esfuerzo, y no sale por completo su herrumbre.
ni siquiera mediante el fuego. Tu impureza es infamante. He querido limpiarte y no te has limpiado de tus manchas. No quedarás limpias hasta que no desahogue mi furia contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Vendré y lo cumpliré. No me volveré atrás, ni perdonaré, ni me aplacaré. Voy a juzgarte según tus caminos, según tus obras, oráculo del Señor. O sea, la cosa se puso, ¿cómo se puso la cosa? Color hormiga brava se puso la cuestión aquí. Ya, ¿qué cosa fue lo que llegó? Llegó el momento del cumplimiento de la ira de Dios. Como yo le dije a ustedes, el Señor es paciente, el Señor siempre espera, siempre nos da tiempo, que en eso consiste la misericordia de Dios. La misericordia de Dios consiste en esperar. No sé cuántas veces se lo he dicho. Yo leí el otro día algo que verdaderamente dice bastante, lo puse en Facebook a los que me siguen, decía que la mala misericordia lleva más gente al infierno que la justicia de Dios. Lo cual es cierto. Dice que la gente que se guía por una falsa misericordia se va más fácil al infierno. Más gente se va al infierno por confiar en una falsa misericordia que por el juicio que hace Dios sobre la persona. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a decir, bueno, no, Dios es misericordioso, como están diciendo por ahí. Dios es misericordioso, no importa. Como puso un franciscano ahí en una cosa ahí que puso en su Facebook, diciendo que no importa cómo seamos, que eso no importa, que Dios pues nos quiere tal como somos. Eso es lo que lleva a gente al infierno. Porque ¿qué quiere decir? Que si Dios te quiere como tú eres, si tú eres ladrón, sigue siendo ladrón porque Dios te quiere ladrón. Si tú eres adúltero, sigue siendo adúltero porque Dios te ama. No que te quiere, decía que Dios te ama tal como tú eres. Y eso no es. Por supuesto el Señor nos ama tal como somos. Pero el Señor nos ama tal como somos, como conjunto, porque somos criaturas de Él. Pero a la hora que tú vuelves a Él, tienes que hacer una cosa que se llama conversión. Si no hay conversión, ¿qué cosa es la conversión? Ajustar tu vida a la vida de Dios. Mucha gente quiere ajustar a Dios a la vida de uno. Y la conversión es ajustar mi vida al Evangelio, ajustar mi vida a lo que el Señor espera de mí. Y esa es la falsa misericordia. Y que hoy en día pues está enseñando en algunos medios. Y sobre todo, no importa cómo tú eres, todo está bien. Dios te quiere exactamente tal como tú estás, no tienes que hacer cambio ninguno, no tienes que esforzarte, disfruta la vida. Y eso huele a paganismo, a una milla. Y por supuesto eso es lo que atrae a la gente, porque atrae a la gente porque tú no tienes que hacer ningún tipo de cambio. Por eso que la brujería atrae tanto a la gente, porque tú no tienes que hacer ningún tipo de cambio en tu vida. La brujería no te exige no matar, no robar, no mentir, al contrario, si mientras más daño hagas, pues mejor. No tienes que confesar ningún pecado, porque para ellos nada es absolutamente pecado, solamente es echarte brujerías unos a otros. O sea que habrá un código, ellos tendrán un código de moral de ellos, pero tú no tienes que hacer un cambio radical de vida, no sé, vestirte de blanco. Que yo hablando de Cuba, y llegué ayer a ver lo del choque del carro, y lo primero que encuentro una mujer es la recepción vestida de blanco con un turbante y un mazo así de collares en el cuello. Te lo juro, qué mala impresión me dio. Estuve a punto de coger el carro y irme, si no fuera porque era el lugar que tenía que llevarlo. De verdad que yo no creo que debían permitir a la persona. Yo no creo que si una monja pide trabajo en un lugar, la permitan ir vestida de carmelita descalza a trabajar en la recepción. Pero bueno, así andamos. No hay que hacer ningún tipo de confesión ni nada de eso. Por eso esas religiones tan cómodas, como también los protestantes, ellos no tienen que hacer ningún tipo ellos no se confiesan. Yo estaba pensando el otro día, fíjate que los protestantes, ustedes han oído alguna vez a los protestantes pidiendo perdón a Dios. Yo nunca vi un sermón de los protestantes pidiendo. Ellos dicen, yo era muy malo, yo cambié, pero yo nunca oigo decir, yo le pido perdón a Dios por las cosas. Si alguien lo ha dicho, yo nunca lo he oído. Yo nunca he visto un servicio penitenciario en la iglesia protestante donde todo el mundo diga, yo soy pecador, ten misericordia de mí. Y solamente se basa en que yo era y ahora no soy. Yo cambié. O sea que como eras así, te pongo
ya cambiaste y la cosa ya se quedó ahí. No hay que pedir perdón, no hay que hacer propósito de enmienda. Todas esas cosas que para quien toma la iglesia en serio tenemos que hacerlo, pues esas cosas cuestan. Vaya, sí cuesta. Y aquí Ezequiel está dando se cumplió el tiempo de la ira de Dios. Se le puso esta profecía extraña de la olla, donde dice que la herrumbre de la olla no ha sido quitada. O sea, quiere decir toda la basura que había en Jerusalén. Dice que él le diera candela a la olla, y que aún dándole candela a la olla no salió el herrumbre de la olla. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que mientras todas las cosas que cayeron sobre Jerusalén, mientras Dios le estaba llamando para que cambiara de vida, mientras más cosas Dios le mandaba, más sucios se ponían ellos. O sea, no hubo conversión en Jerusalén. Por eso que dice que la muerte y derramamiento de sangre vendía sobre Jerusalén. Y sobre todo, dice algo que a nosotros pues nos suena un poco duro, ¿no? Dice que no va a haber perdón para Jerusalén. Y uno dice, vaya, que no da perdón para Jerusalén. Pero también volvemos a decir, cuando miramos a Jeremías y miramos a Ezequiel, ¿cuántos años tuvo el Señor diciéndole a Israel, cambia, mandándole plagas, cambia? ¿Ellos cambiaron? No. Se acabó la misericordia de Dios. Pero cuando se acaba la misericordia de Dios, entonces tú quieres pedir perdón. Cuando se acaba la misericordia de Dios, como Dios es perfecto, no hay misericordia. Entonces, ¿sabes lo único que hay? Juicio. Y así nos va a pasar a nosotros. El día que el Señor regrese, que desde el momento que el Señor regrese, por mucho que la gente se arrepienta, ya no va a haber perdón. Por eso que lo dice el Señor, mientras no ha llegado el amo, el dueño, arreglen las cosas, porque cuando venga, eso es ya definitivo y tiene sentido. Porque ¿por qué nosotros tenemos perdón ahora? Porque Jesús está mediando por nosotros en el cielo. Es la mediación, el oficio de mediador de Jesús. ¿Se acuerdan que hemos hablado, cuando hablamos de la Eucaristía, que el sacrificio de la cruz no ha terminado todavía? ¿Cuándo va a terminar? Si se acuerdan, ¿nos van a dar un grito otra vez? ¿Cuándo el sacrificio de Jesús se va a terminar? Cuando regrese de nuevo. Como en el templo, cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina, se acababa el sacrificio. Sonaba la trompeta, se acababa el sacrificio. Dice Tesalonicenses que antes del final, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sonar la trompeta de Cristo, que es sumo sacerdote, va a salir del cielo. Fíjate que es exactamente lo mismo. Y otra cosa que el otro día uno sigue estudiando y se entera, cuando yo no sabía esa parte, cuando el sumo sacerdote salía de atrás de la cortina, es decir, una palabra hebrea, pero ya en esa época se traducía al griego, que quería decir telestetai, quería decir. Y tú sabes lo que quería decir eso, lo que decía el sumo sacerdote cuando salía detrás de la cortina, quería decir todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Ahora tú entiendes por qué Cristo dijo, a morir todo se ha cumplido. Porque cuando se terminaba el sacrificio y el sacerdote salía, decía, todo se cumplió. O sea, Israel estaba perdonado. Y Jesús eso es lo que dice. Cuando uno va estudiando estas cosas, uno se da cuenta como todo tiene sentido. Yo me enteré eso el otro día, de verdad que tiene tremendo sentido. El otro día me enteré de algo también, que lo tengo que verificar, pero que tiene también mucho sentido, porque yo decía, los corderos había que entrar los 5 días antes a Jerusalén de la Pascua. ¿Por qué había que entrar los 5 días antes? Porque los sacerdotes tenían que revisar uno por uno. ¿Por qué tenían que revisar uno por uno? Para darse cuenta que tuviera las 3 condiciones. ¿Cuáles eran? Que fuera macho, menos de 1 año y sin defecto. Se cree que una de las Pascuas que fue Jesús, posiblemente habrían 600,000 corderos. Pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo la gente sabe después cuál es su cordero? A veces que yo digo que cuando decía un amigo mío que estaba en la China, que cuando se acababa la escuela, salían los chinitos de la clase, dice que creía que la China se llevaban el primer chino que encontraban. Porque que él decía, ¿cómo saben cuál es uno y cuál es otro? Si con uniforme para mí todos son exactamente iguales. Yo decía, ¿cómo? Pero yo me enteré el otro día, tengo que verificarlo, que dice que a cada cordero le ponían una medalla con el nombre de la familia, lo que era. Y fíjate que también Jesús muere con otra
con otra cosa puesta pues arriba. O sea que todo tú ves que se va uniendo una cosa con la otra. Y el Señor se lo dice, el Señor le dice, porque te limpié y tú no te limpiaste. El Señor trató de limpiar a Jerusalén y Jerusalén no se dejó limpiar. Posiblemente esto que de limpieza que dice Ezequiel, que alude, debe ser el intento de reforma que hizo Josías. Josías trató de limpiar el templo, de limpiar a Jerusalén. ¿Tuvo suerte? En absoluto. Se murió Josías, todo el mundo volvió exactamente a la inmundicia que tenían anteriormente. Y el Señor lo dice, yo he hablado y lo haré, y no me voy a volver atrás, ni voy a tener misericordia. Que por eso empecé a decir lo que le estaba diciendo. Ahora tenemos misericordia porque tenemos sumo sacerdote, que es el que media entre nuestros pecados y Dios. Pero cuando Cristo salga a juzgar vivos y muertos, ¿quién va a estar delante del Padre? Sentido común, ¿quién va a estar delante del Padre cuando Cristo salga? Nadie. Entonces ahora tú te arrepientes en ese momento, y ¿quién va a pedir perdón por ti? Nadie, si no hay sumo sacerdote. Por eso es que hay un tiempo que la misericordia pues se va a acabar, porque ya no va a haber mediación. El tiempo de la misericordia mientras Jesús media. Cuando Jesús salga y ya no haya mediación, puedes volverte loco dando gritos pidiendo perdón, que del lado allá no va a haber absolutamente nadie que te pueda responder. Va a ser como estar hablando con un teléfono sin batería. Así fue y así será. Vamos a ver el versículo 15 al 17. Vamos a ver aquí. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, voy a quitarte de improviso la delicia de tus ojos, pero no harás lamento, ni llorarás, ni derramarás lágrimas. Gime en silencio, no hagas el luto de los muertos. Tú cíñete el turbante y pon en tus pies calzado. No veles tu cara, ni comas pan de duelo. Dios le trae a Ezequiel este mensaje impactante, que me imagino que Ezequiel no se lo esperaría, que la muerte de su esposa. Parece que la esposa era muy querida de Ezequiel, porque le dice que era el deleite de sus ojos. Y parece que ella pues murió repentinamente. Puede ser haber sido por alguna de las tantas plagas que siempre que hay gente agrupada y exiliada, siempre se suscitan plagas y cosas. Posiblemente que haya sido alguna de esas plagas. Que puedo decir mucho, todas las esposas de Abraham, de Moisés, todo este momento pues hubieron gente que perdieron sus esposas. Inclusive a pobre Oseas, cuando lleguemos a Oseas, le tocó todavía la más fea, no la más fea de las esposas, sino que el Señor mandó a Oseas a casarse con una prostituta. Cuando lleguemos ahí, eso está duro. Oseas, que estaba de lo más tranquilo soltero, el Señor le dijo: cásate y con una prostituta. ¿Por qué? Porque Oseas iba a hablar de cómo sufría Dios cuando el pueblo le era infiel. Y el Señor le dijo: Oseas, tú no puedes entenderlo hasta que tú no lo vivas en carne propia. Entonces dijo: cásate con una prostituta para que tú sientas la infidelidad de tu mujer como yo siento la infidelidad de Israel. Dura las cosas. La gente que quiere ser profeta y todo eso no sabe que hay veces que los verdaderos profetas pues la pasan. Pero por lo menos Moisés, Abraham, Sara, toda esa gente pudieron hacer duelo. Pero aquí lo duro que el Señor le pide, le prohíbe extrañamente a Ezequiel que haga duelo por la esposa. Según Levítico 21, del 1 al 4, el Señor restringía también tenemos que saber eso, el Señor restringía el luto de los sacerdotes. Era como una extensión. El Señor como que le da a Ezequiel, aunque todavía no fue ordenado sacerdote, aunque tenía la edad, porque le fue arrebatado el sacerdocio por el exilio. Parece a lo mejor también que me imagino yo que es una forma del Señor de decirle a Ezequiel: aunque tú no fuiste instituido, tú sigues siendo sacerdote, porque los sacerdotes de Israel no podían hacer duelo.
Y no solo podían hacer duelo, no podían acercarse al cadáver de la mujer, del hijo, de la madre, del que fuera. ¿Por qué? Porque se volvían impuros. Por eso los sacerdotes no podían guardar luto ni nada que tuviera que tener con relación. Así que esto que parece tan raro no es una crueldad de Dios, sino que está confirmando a Ezequiel, ¿qué cosa? Que eres sacerdote, a pesar que no hubo el ritual que tiene que haber habido. El Señor pues le dice todo esto que hemos visto a Ezequiel, y vamos a seguir en el 18 y el 19, y dice: hablé al pueblo por la mañana y por la tarde había muerto mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que me había mandado y me dijo el pueblo: ¿por qué no nos explicas qué significa lo que haces? Vamos a llegar hasta ahí. Probablemente Ezequiel habló tal como el Señor se lo había dicho, le informó y le dio la palabra de Dios. El Señor le daba la palabra, Ezequiel lo hacía. El Señor le mandaba poner la olla, Ezequiel ponía la olla. Y ahora pues Ezequiel se encuentra con esta tremenda pérdida para él de su esposa. Y de cierta forma el Señor aquí está dando también una profecía, porque Ezequiel pierde a su esposa, pero Dios pierde a Jerusalén. Y Dios se consideraba el esposo de Jerusalén, el esposo del pueblo judío. Así que mira cómo es Ezequiel está sufriendo en ese momento lo mismo que sufre Dios. Dios porque perdió la esposa que era, aunque tenía el moño un poco suelto, pero era la esposa de Dios. Y Ezequiel perdió también su esposa. Sorprendentemente, tú ves el tipo de persona que era Ezequiel obedeció a Dios. Por muy mal que se deba haber sentido por todo esto que pasó, la obediencia de Ezequiel estaba por encima de lo que él siente, de lo que hace. Eso es lo que es un verdadero profeta: rendir obediencia a Dios en todo momento. Y esto también, pues, una vez se pudiera hablar sobre esto, sobre qué cosa es hacer duelo, cómo se duele, cómo se puede hacer duelo, aunque sinceramente hoy en día ya no se hace mucho duelo, ¿no? Desafortunadamente, no sé si afortunado o desafortunadamente, porque hay veces que uno va, yo he ido a velorio que quien nadie se acuerda es el pobre muerto. El pobre muerto está ahí y lo que hay formado es una algarabía. Yo fui el otro día a un velorio que hasta había comida dentro del velorio, pasteles y café con leche, y la gente tomando café y hablando, aquello parecía un bar. Y el pobre muerto ahí en una esquina, había una viejita que era la hermana, que es la única que estaba sentada al lado de él. O sea que yo hace tiempo estuve en un velorio que la hija del muerto estaba al lado mío, lanzó tal carcajada que yo le dije: fulana, que es el velorio. Dijo: ay, ¿verdad? El Señor sabe que no digo mentira. Yo le tuve que llamar la atención. Ella se había olvidado totalmente que estaba en el velorio del padre. Aquí hizo un chiste y ella se ahogó de la risa por el chiste que le hicieron. Yo creo que hoy en día pues el concepto de está malo el luto que se hacía antes, que se estaba 3 años vestida de negro. Eso también está mal, porque la gente se metía los 3 o 4 años desesperada porque pasara el tiempo para quitarse los trapos negros de arriba. O sea, pero tampoco es irse al otro extremo. Y más como uno se quiere sacar a Dios de todos los duelos, porque fíjate que siempre el símbolo de la muerte del cristiano ha sido una cruz. Y ahora ya no es cuando alguien muere en Facebook, no se pone una cruz, ¿qué se pone? Un lacito negro. Ustedes lo ven como poco a poco, y la gente lo pone sin darse cuenta. Ah, pues se murió mi mamá, un lacito negro, gente católica y cristiana. No se dan cuenta que lo que el lacito negro está haciendo es reemplazando la cruz. Es que son cosas tan sutiles que tú no te das cuenta que te la están metiendo. Entonces ahora ya no se ora por los difuntos, ahora se celebra la vida del muerto. Digo yo, pero ¿qué vida van a celebrar si se murió? Tenía que haber celebrado mientras estaba vivo, pero no se murió. ¿Qué tú vas a celebrar si el hombre? Y a lo mejor la vida que celebran en su vida se ocuparon del muerto. Y ahora celebran la vida. Y ya no se hace novenario ni se ora. ¿Qué se hace ahora? Se tiran globos con mensajes al cielo. Como si el muerto pudiera coger los globos y lo pudiera... se sueltan, todos los americanos están soltando globos con mensajes: te quiero, y ve, fulanito recibe el globo. Digo, pero ¿cómo fulanito va a ver el globo que tú estás
Entonces, ¿lo que quiere decir? Que el purgatorio debe estar la gente de pie uno atrás del otro, como el subway en Nueva York, lleno de gente que no a nadie los está sacando. Porque ya por los difuntos no se ora, porque los católicos, todos los que se mueren de nosotros, van al cielo directamente. Porque estoy en los sermones, en el muerto ahí que fue un sinvergüenza, nuestro hermano que ya está en el cielo, y todo el mundo dándose cobazo, dice, si este entro yo puedo entrar. Ahora todo el mundo, ay, ya está en el suelo, en el cielo. Tú sabes si está en el cielo. Existe Entonces, claro, si está en el cielo, ¿para qué yo voy a orar si ya está en el cielo? Eso me decía aquí. No, yo no oro por los difuntos, ¿para qué si ya están en el cielo? La misericordia de Dios es grande. Digo, toda tu familia debe estar en el purgatorio. Se ha dejado de orar. Fíjate que todo esto es un plan muy bien preparado para quitar a la muerte el sentido cristiano. Están descristianizando la muerte, están paganizando. O sea, la iglesia le dio sentido a la muerte de los paganos en Roma. Y 2000 años después, ahora estamos quitándole el sentido cristiano a la muerte para darle de nuevo, ¿qué cosa? Un sentido pagano. Y esto lo hacen en forma de moda, que mucha gente ni siquiera lo hacen pensando esto. Como todo el mundo lo hace, pues la gente que no tiene mucha cultura, o muchos que tienen también, lo hacen no porque no quieren rezar por el muerto, sino porque verdaderamente llegan a creer. Creen que lanzar un globo es mejor que orar. Creen que celebrar la vida del difunto que se murió, que posiblemente en la vida de él nadie lo felicitó por el día de su cumpleaños. Entonces quieren celebrar la vida, piensan que ya con eso cumplieron. Y la gente sin oración, que la mayoría de la gente me imagino que irá al purgatorio, y la gente sin oración. Por eso hay que orar mucho por las almas del purgatorio, porque nadie está orando por ellas. Y eso dice la iglesia que eso es una de las grandes obras de caridad, orar por las almas del purgatorio. Porque ellas pueden orar por nosotros, pero ellas no pueden hacer nada por ellas mismas. Y dicen algunos místicos que cuando tú oras por un alma del purgatorio, esa alma del purgatorio es liberada. Cuando tú caes ahí, ella en agradecimiento ora por ti. Así que es también un seguro antipurgatorio. Vamos a ver del 20 al 24. Y le contesté: me ha sido dirigida la palabra del Señor diciendo, habla a la cara de Israel. Esto dice el Señor Dios: voy a profanar mi santuario. Orgullo de vuestro vigor, delicia de vuestros ojos y anhelo de vuestras almas. Vuestros hijos e hijas que habéis dejado caerán espada. Vosotros haréis lo que yo he hecho. No velaréis vuestra cara, ponerse velo, ni llevaréis el turbante en vuestras cabezas y calzado en los pies. No haréis lamento, no derramaréis lágrimas, sino que os consumiréis por vuestras iniquidades y gemiréis unos con otros. Ezequiel será para vosotros un signo. Cuando esto ocurra, haréis lo que él ha hecho y sabrán que yo soy el Señor. Ahora vemos aquí un poco porque todo esto le pasa a Ezequiel. Todo esto trágico, la muerte de la esposa, que me imagino que Dios no la mataría, o sea, ella cogería con enfermedad o lo que fuera. El Señor le da un propósito. ¿Qué propósito era del Señor? Que esto que está pasando Ezequiel sea un ejemplo de lo que está pasando Dios. Y lo que haga Ezequiel es lo que debe hacer la gente. Y ¿cuál era el gran orgullo de Israel? ¿Cuál era el centro del orgullo de Israel? ¿Alguien se imagina cuál era el centro del orgullo de Israel? El templo. Ellos estaban orgullosísimos del templo, esa gran maravilla del templo. Ellos estaban seguros que mientras el templo estaba ahí, todo estaba bien. Por eso el Señor dice: ¿tú sabes lo primero que voy a hacer? Voy a profanar el templo, para que ustedes vean que el templo no es seguridad de que yo estoy con ustedes. La seguridad que yo estoy con ustedes no es el templo. La seguridad que yo estoy con ustedes es que ustedes obedezcan lo que yo les estoy diciendo. O sea, esto también es una lección para nosotros, que todo parezca que va bien, no es seguridad de que la cosa esté bien. El pueblo de Israel tiene una confianza irracional en la existencia del templo hasta que los romanos lo destruyeron por última vez. Era irracional. Ellos estaban
las 2 veces que fue destruido el templo, ellos no sacaron ninguna conclusión. Ellos estaban seguros que mientras el templo estuviera, ¿se acuerdan en San Mateo 24 cuando los apóstoles le dicen a Cristo, mira qué clase de maravilla de templo? Cuando vamos a Israel nos paramos en el Dominus Flevit, que es donde Jesús se paró, y que se ve una vista de aquella maravilla de mármol y de oro, y los discípulos se lo enseñaron a Jesús con tremendo orgullo, como diciendo, mira la clase de obras, ¿quién tumba eso? Eso no lo tumba nadie. Por eso Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y no quedó piedra sobre piedra. Este hecho de destruirse el templo por primera vez fue para los judíos parecido a la caída de las torres en 9/11. Las torres gemelas eran un símbolo de Nueva York y de Estados Unidos. Siempre que salía un símbolo de Nueva York eran las torres gemelas, y todos estaban orgullosos porque quién iba a pensar que las torres gemelas se podían caer. Esto era totalmente impensable. Y en 10 minutos hicieron así, y el templo en poco tiempo hizo así. El Señor le dijo a Israel, así como derrumbó el templo, te derrumbo a ti. A lo mejor a nosotros nos está diciendo algo. Tú ponga tu confianza en que tienes cosas grandes. Yo me acuerdo cuando se cayeron las Torres Gemelas, que en el Congreso un congresista leyó un pasaje, no sé si de Ezequiel, que lo veamos después, que dicen los judíos, nos tumbaron las murallas, pero las vamos a reconstruir de nuevo. Y si antes eran ¿cómo se llama? De barro, ahora las vamos a hacer de piedra. Y todo el mundo aplaudió, pero no se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Eso que estaban diciendo fue que Israel le lanzó un reto a Dios. Le dijo, rompiste la que yo tenía, yo voy a hacer una más fuerte todavía que la que yo tenía, y tú rompiste. Aquí lo tomamos como que nosotros somos fuertes, y lo que en las Biblias, lo que esa palabra fue un reto a Dios. Nos rompiste las murallas, vamos a hacer otra. Y la vamos a hacer nosotros más fuerte, un reto a Dios. Porque ¿qué se había a la larga, que se había convertido el templo? El templo se había convertido en un ídolo. ¿Qué cosa es ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. La confianza de Israel estaba en Dios. ¿A dónde fue puesta la confianza de Israel? En el templo. Y sigue hasta el día de hoy. Ahora en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de Yom Kippur, Israel todo lo hace alrededor de pedazos de muro que les quedó. No se dan cuenta que ese pedazo de muro que quedó les está diciendo a ellos algo. Y nos dicen, no, ustedes son idólatras porque tocan las imágenes, pero los judíos y los protestantes llegan ahí y se pegan como unas chopas a la pared. Yo soy idólatra porque beso el pie del crucifijo, pero tú vas y besas y abrazas el muro de los lamentos y tú no eres idólatra. Yo soy idólatra porque rezo delante de la estatua de la Virgen María, y tú vas y le pones una cartica a Dios en un hueco del muro de los lamentos, y tú no eres. ¿Qué gente más hipócrita? A mí no me den papelitos para el muro de los lamentos, porque todos los que me dan o los voto o los pongo en Calvario. Yo no voy a poner papelitos en el muro de los lamentos, porque es un pedazo de muro que si venimos a ver está maldito por Dios, porque Dios lo derrumbó, porque no cumplió la función que tenía que cumplir. Tú ves que los judíos ortodoxos, cuando salen del templo, ellos salen caminando de espalda. Ellos no le dan la espalda a la muralla, al pedazo de muralla, ellos no le dan la espalda. Y después me dicen, no, nosotros no lo adoramos. Por eso, si tú no lo adoras, ¿por qué no te viras y le das la espalda? No es signo de respeto. Bueno, nosotros tampoco adoramos las imágenes, es signo de respeto, pero esta gente tiene la ley del embudo, ancho para mí y estrecho para ustedes. La seguridad, el seguro de vida de Israel, que era el templo, de nada le sirvió. Y el Señor se lo recibe, el templo, que es el deleite de vuestras almas, es lo primero que voy a profanar. Después, los babilonios se llevaron a los hijos y a las hijas, algunos los mataron porque ya tenían demasiados cautivos, y aquí el Señor le dice, Ezequiel le dice de parte del Señor a Israel, ustedes tienen que hacer lo mismo que he hecho yo, que el Señor me mandó, ¿qué cosa? A no hacer duelo. Porque si ustedes hacen duelo, pues entonces están diciendo que la voluntad mía tampoco la van a cumplir en este momento, porque lo que a ustedes les sucedió no es culpa mía, lo que a ustedes les sucedió es culpa de ustedes, porque bastantes, decenas de años lo estuve avisando. Y todo esto va a suceder ¿para qué? Para que ustedes sepan que Dios no eres tú,
y Dios no es el templo, Dios soy yo. Porque, vamos a decir, todo eso que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios es idolatría. Hasta la Biblia. Si la Biblia ocupa el primer lugar en tu vida en vez de Dios, la Biblia es un ídolo. Para muchos protestantes la Biblia es un ídolo. Porque ellos no dicen Dios, no. Lo que dice la Biblia. Ellos piensan que Cristo está ahí arriba diciendo, ve qué dice Esdras que tengo que hacer ahora. Este libro es para nosotros, ese libro no es para Dios. Dios es soberano, puede hacer lo que le da su realísima gana. Este libro es para nosotros. Y el mismo que lo da lo puede cambiar, que es el Señor. Vamos a ver el 25 y el 27, que ya es el final. Dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo les arrebate su fortaleza, su alegría exultante, la delicia de sus ojos y el anhelo de sus almas, a sus hijos e hijas, ese día llegará a ti el fugitivo para anunciártelo. Aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo. Hablarás y no volverás a callar. Serás para él un signo y sabrán que yo soy el Señor. Así termina este capítulo. Si ven, este capítulo es lo que sella toda la primera parte. Podemos decir que este es el fin de la primera parte de Israel. Porque a partir de aquí comienza la segunda parte de Israel. Todo lo que el Señor venía diciendo desde que entraron a la tierra prometida, ¿qué le decía el Señor? Si cumplen los mandamientos, las vacas van a parir 3 veces al año, la cosecha se va a dar tantas veces al año, vas a ser bendecido, va a haber abundancia. Si incumples el mandamiento, las vacas se van a morir, no va a llover. Esto desde que entró a la tierra de Israel. Todo eso que el Señor venía diciendo, ¿cuándo se cumplió? Ahora. Ellos no. Fíjate cuántos siglos el Señor diciendo lo que tenían que hacer. ¿Y qué hacían ellos? Exactamente lo contrario que el Señor le decía. Bueno, pues aquí vemos ya la consecuencia que trae desobedecer a Dios. Se demoró unos cuantos siglos, se demoró en llegar, pero de que llegó. Por eso todo ya a partir de aquí, cuando esta gente regresan, ya Israel no es el mismo Israel de Moisés. No es para nada el Israel de Moisés. ¿Por qué? Ya no hubo un rey legítimo de la casa de David, no lo hubo. No hubo sacerdotes de Aarón. Ya, los sacerdotes, todos los sacerdotes de Aarón o fueron muertos, se perdieron o no, pues tuvieron que instaurar un nuevo sacerdocio. O sea que a partir de aquí todo, era la primera etapa que todo cambió. ¿Cuándo fue la última etapa que todo ya definitivamente se acabó? En el siglo I, cuando los romanos destruyeron el templo para siempre. Fueron las 2 etapas de Israel. Pero esto aquí se cayó el telón, se acabó la primera parte de Israel. El Israel mosaico se murió aquí. ¿Y qué van a hacer después de aquí? El Israel talmúdico. Quiere decir que hasta ahí Israel se guiaba ¿por quién? Por la ley de Moisés. A partir de aquí Israel, y un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante, pero comienza de aquí. ¿De qué por dónde se va a dirigir Israel? Por el Talmud. ¿Qué cosa es el Talmud? El Talmud son comentarios de la ley de Moisés. No es la ley de Moisés, es interpretaciones personales de rabinos de la ley de Moisés. El judaísmo hoy no es mosaico, es talmúdico. Ayer una hermana que venía hasta aquí, Eva, me contaba, que me escribió diciendo que nada más y nada menos, que iban a llevar a su parroquia el sábado un judío para hablar sobre el sacrificio de Isaac. Digo yo, esto sí está bueno. Llevar una parroquia católica, un judío, a hablar del sacrificio de Isaac. Cuando ellos no entienden el sacrificio de Cristo, ¿cómo van a hablar a nosotros? Digo, pero la gente está loca. ¿Y qué pasó? Ella no fue, pero dice que lo siguió por internet por curiosidad. Por supuesto, ella me dijo, pero nada de lo que dijo ese hombre está en la Biblia. Me dijo, ¿cómo es posible? Dice que Isaac se murió y que Dios lo resucitó. Dice, eso no está en una pila de cosas. ¿Y tú sabes por qué? Porque él no habló la historia de la Torá, de los libros que nos hablan de eso. Él habló la historia de ¿qué? Del Talmud. Porque ellos ya no van a los libros de la ley, ellos van al Talmud. Y el Talmud son interpretaciones y está lleno de fantasías, como esa de que Isaac se murió y lo resucitó el Señor. El Talmud, si tú lo lees, son interpretaciones totalmente fantásticas de lo que fue. Por eso, hasta el judaísmo hoy en día ya no es el judaísmo estricto ese
Aquí podemos decir que esta fue la muerte del verdadero judaísmo. Siguió Judá presente. ¿Por qué? Porque tenía la promesa de que iba a estar presente cuando viniera el Señor. Y cuando el Señor promete algo, lo cumple. Pero ya esa adoración no era agradable a Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a través de Isaías? Los sacrificios de ustedes me apestan. Los sacrificios decían ellos que era mi oración como el incienso se debe a ti. Eran olorosos. ¿Y qué dice el Señor? Me apestan tus sacrificios. O sea, vemos como el culto de Israel a partir de ahí ya no fue el culto para el cual el Señor preparó a este pueblo. Y ya vemos aquí que esta gente, ya que termina como termina, se lo advierte Ezequiel que gente va a venir huyendo de Jerusalén, algunos de los que se han escapado, y te va a avisar de la destrucción de la ciudad, del templo, de la familia real, en fin, de lo que quedaba de Israel. O sea, aquí termina esta primera parte de este ministerio de Ezequiel, porque ahora comienza la segunda parte cuando ya no existía Israel, cuando ya no había templo, cuando ya no había nada. La segunda parte es la verdadera profecía del fin de Israel, porque hasta ahora había algo de Israel. A partir cuando Ezequiel habla ahora, habla sin que haya absolutamente nada en la tierra de Israel. Todo eran piedras y muertos. Una visión nueva que Ezequiel, que hasta ese momento nadie se había enfrentado a hablar de Dios cuando no había templo. Dios hablaba en el templo. Ya Dios no habla más en el templo. La gloria de Dios se vio cuando la gloria de Dios se fue del templo. Como cuando fue a derrumbarse el templo de Israel por los romanos, como hubieron gente que vio que la gloria de Dios se levantó del templo y se puso dice Josefo Flavio, que vieron gente como se levantó la gloria de Dios del templo y se puso encima del monte de los olivos, antes que los judíos derrumbaran el templo por última vez, ahora en el año 70. O sea que bueno, ya vimos una etapa, ahora vamos a comenzar una etapa inédita en Israel. Ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay sumo sacerdote, ya no hay sacrificio. Ahora sí, no hay absolutamente nada, solamente los exiliados en Babilonia, sueltos a la mano de Dios. Así que terminamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vamos a hacer la colecta.